con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más se le pedirá. Palabra del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos ya en los últimos tramos de este recorrido del año litúrgico. Estamos en la semana 29, 29. El último domingo del año, sabéis que es Cristo Rey del Universo, domingo 34. Nos quedan 4 semanas y media. Ya hemos recorrido prácticamente el año litúrgico. Sabéis que el año litúrgico pone delante de nosotros lo que es la vida del hombre ante el misterio de Dios. San Pablo nos ha hablado en la primera lectura de este misterio. Este misterio es Dios mismo, que no ha querido vivir para sí mismo hacia adentro, sino que ha salido de sí mismo, se ha revelado. Dios ha revelado de muchas maneras, podríamos decir de un modo natural, con la creación del universo. Hay un conocimiento, si queréis, natural, en el que los hombres nos planteamos: ¿quién ha creado todo esto? ¿Esto de dónde ha venido? ¿O quién es Dios? También Dios, dice el Catecismo, dice la fe de la Iglesia, se hace conocer en la conciencia del hombre, donde Dios nos ha puesto una ley que se llama la ley natural, que hoy está trastocándose y que es un lugar sagrado, porque toca la conciencia y el interior, el alma, el ser más profundo de la persona, y se está trastocando porque la ley natural dice qué es el bien y qué es el mal, qué es lo bueno y qué no es lo bueno, qué es malo. Pero hoy en día se está cambiando esta ley natural, porque al quitar a Dios del horizonte del vivir humano, se vive como si Dios no existiera, como si Dios no existe. Entonces el hombre es el que se inventa las leyes y el hombre es el que determina qué es bueno y qué no es bueno. Por ejemplo, abortar es un bien, porque una muchacha se encuentra con un embarazo no deseado, ha tenido una relación y no ha puesto medio, o se ha quedado encinta sin esperarlo, etcétera, y se encuentra con un problema. Así se vive tantas veces, en tantas familias. Es un problema. Tenemos un problema. Y la manera hoy fácil de resolver
ese problema es el aborto, que se está tomando como un método anticonceptivo. Ya es concebido, pero es un método abortivo para matar una vida. Hoy en día se considera que es un derecho. Yo tengo derecho a quitarme un problema, pero no es verdad, porque un niño no es un problema, es una criatura que necesita acogida, cariño, amor, arropo y así tantas cosas. Pues la palabra de hoy nos invita, frente a este misterio de Dios que se ha revelado fundamentalmente a través de la historia con el pueblo de Israel y se ha revelado finalmente en Jesucristo, darle una respuesta. Y esa es la palabra de hoy. El Señor nos está hablando ya en estos días finales del año litúrgico de que Él va a venir, de que Él va a venir. Por eso esta palabra es una palabra de vigilancia. Pero no es una palabra para tenerle a Dios, al Señor, miedo. Porque cuando tú amas a una persona, anhelas, si la tienes distante, pues estar con esa persona. Son palabras de vigilancia, porque el Señor nos advierte, no sabemos ni el día ni la hora. Entonces, ¿cómo nos cogerá el Señor? Esta palabra tiene un peligro, que es creer que el Señor juegue con los hombres al escondite. Eso es una mala interpretación, porque Dios no juega con los hombres, porque Dios nos ama, no puede jugar con la persona, con las personas, porque nos ama. Por tanto, siempre hace el bien para nosotros. Pero es verdad que tenemos un tiempo en nuestra vida en este mundo y no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor, ni el día ni la hora. Entonces, ¿qué nos invita esta palabra con esta parábola del criado fiel o del criado infiel? Pues nos invita a esperar al Señor y a trabajar día a día para el Señor. Y vivir, fijaros, interesante esto, lo único que tenemos seguro hoy, lo único que tenemos seguro es que estamos viviendo ahora, que estamos vivos hoy, que mañana no sabemos si estaremos vivos, no lo sabemos. Y ayer ya pasó, ya no sirve para nada pensar en el ayer. Por tanto, esta palabra nos invita a vivir el hoy, porque el Señor nos visita constantemente en la historia, nos visita ahora con esta palabra que nos advierte, que nos anima, que nos invita a reflexionar. ¿Cómo estoy viviendo yo mi espera de Cristo? ¿Tengo deseos de Cristo? No, Padre, cuanto más tarde el Señor, mejor. Uy, qué miedo, que morirse, por Dios. Me muero de susto nomás que de pensarlo. No, porque los cristianos tenemos deseos de Jesucristo, deseos de encontrarnos con Él, de que nos lleve a su reino, de que nos haga pasar de la muerte a la vida. Pero para poder vivir ese encuentro lleno de gracia, de gozo, hay que prepararlo. Hay que vivir cada instante como el último de nuestra vida, como el último, porque es lo único que tenemos, el presente. Cuando no vivimos así, pues nos liamos con muchas cosas. Unas son tonterías y otras son problemas que nos liamos, en lo que nos liamos, en lo que nos embarcamos. Cuando venga su Señor, dice la palabra, ¿cómo encontrará a ese criado? ¿Sirviendo al Señor o pegándole a los compañeros, a los criados y a las que pegar es, pues insultar, faltar al respeto, no amar, despreciar? Cristo nos visita ahora con esta palabra, preguntándonos si estamos preparando nuestro encuentro con Él o estamos perdidos con muchas cosas, como Marta, ¿verdad? Preparar el encuentro con Jesucristo. ¿Y si viene esta noche el Señor? ¿Tiene las maletas preparadas? ¿Tiene las cuentas echadas? Porque nos iremos con las cuentas como nos las encontremos, echadas o por hacer, con las maletas preparadas o con deudas.
Pues el Señor nos visita con esta palabra. El Señor nos visita en nuestra historia, a través de los acontecimientos que cada día nos suceden. Nos visita a través de los pobres, del que necesita de ti. Nos visita en la oración. ¿Somos fieles al Señor o infieles? Porque no siempre tenemos esta apertura cuando Él nos visita. Y termino. No sea que nos pase como a Jerusalén, que cuando Jesús subió enfrente de Jerusalén en el Monte de los Olivos, lamentó que Jerusalén, que Israel no había acogido a su Señor. Y lamentaba llorando por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y rechazas a los que te son enviados. Ahora el Señor nos está enviando a los catequistas para hacer esta renovación, esta frescura de la catequesis, esta frescura de la fe en nuestra parroquia, en nuestra barriada. ¿Quién acoge este anuncio? ¿Quién quiere corresponder a esta visita que el Señor nos hace? Jerusalén, Jerusalén, y nos envía personas, y nos envía a los pobres, y nos envía acontecimientos. Dice, pues, serás destruida porque no has reconocido el día de tu visita, que el Señor te visitó. Y vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y eso a nosotros, pues también nos pasa y nos puede pasar, hoy y mañana. Por eso pidámosle al Señor, como la Virgen, la actitud de respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que el Señor nos ayude a tener deseo de Jesucristo. Que nos ayude a tener ojos de fe para verle pasar por nuestra vida. Y que nos ayude a vivir desprendidos de todo absolutamente. Como San Juan de Capistrano, que a donde lo mandaba la Iglesia, él iba a predicar, predicó por toda Europa. En una época en que había herejías, y él fue predicando y convirtiendo a tanta gente en la gracia de Dios con él, porque se abrían a la visita que Dios les visitaba a través de San Juan Capistrano, de ese pobre fraile, pero con la potencia de la palabra de Dios, y se convertían. Que también nosotros y nuestro barrio nos convirtamos a las visitas que nos hace el Señor.